Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hacer una breve presentación sobre la evolución histórica y el impacto sociocultural de los medios de comunicación. Yo soy Marco Antonio Márquez, estudiante del curso Didácticas Digitales de la especialización en Educación Superior a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta presentación vamos a discutir muy brevemente tres aspectos importantes que tienen que ver con el tema que estamos abordando. En un momento inicial vamos a revisar algunos conceptos y definiciones importantes frente al tema de la comunicación. En un segundo momento vamos a hacer una aproximación al desarrollo histórico de los medios de comunicación y finalmente vamos a hacer una pequeña exposición sobre el impacto sociocultural de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Entonces comencemos por los conceptos y las definiciones. Lo primero pues que tenemos que definir es qué es comunicación. Y como estamos observando, pues la comunicación es una palabra derivada de un término latino que significa compartir o participar en algo, poner algo en común. A través de la comunicación los seres humanos y los animales pues compartimos información diferente entre sí. Los animales también se comunican, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en sociedad. Desde el principio, la comunicación ha sido una herramienta vital para la integración de las sociedades, tanto para su educación e instrucción como para el intercambio y el desarrollo de ellas mismas. El proceso de comunicación consiste en la transmisión de información desde un emisor hacia un receptor, quien decodifica o interpreta el mensaje que ha sido enviado por el receptor, tal como lo vemos en el diagrama que pueden encontrar a la derecha de su pantalla. ¿Qué es un medio de comunicación? Entonces, son instrumentos utilizados por la sociedad, en este caso contemporánea, para informar y comunicar mensajes en versión ya sea de texto, sonidos, imágenes o una combinación de ellas que llamamos audiovisuales. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva y es lo que conocemos como los medios masivos de comunicación. Estos medios llegan a miles y millones de personas en todo el mundo. Como ejemplo de ello pues tenemos la televisión, los medios impresos y más recientemente los medios digitales. Estos se utilizan para la transmisión de la información a grandes o pequeños grupos sociales, como el caso de los periódicos, que pueden ser también locales o institucionales. Los medios de comunicación se pueden clasificar o se pueden dividir atendiendo a ciertas condiciones. En este caso podemos dividirlos según su estructura física en medios audiovisuales, aquellos que combinan audio e imagen, medios radiofónicos que son exclusivamente audio como la radio, medios impresos como la prensa y las revistas, y los medios digitales como el internet, que son de reciente aparición. Los medios digitales pues son básicamente los que utilizan las tecnologías. Pero también los medios de comunicación podemos dividirlos de acuerdo a su carácter o al objetivo que persiguen. En este caso podemos dividirlos en tres clasificaciones importantes: los medios informativos, los medios de entretenimiento y los medios de análisis o de contextualización de la información. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña aproximación al desarrollo histórico de algunos medios de comunicación que hemos seleccionado como relevantes para el tema que nos ocupa en el día de hoy. En la parte de abajo de su pantalla pues podrán observar una línea de tiempo con diferentes medios de comunicación, algunos de los cuales vamos a mencionar en esta presentación. Normalmente las líneas de tiempo sobre la historia de la comunicación pues consisten en la visualización de algunos hitos o de algunos referentes históricos para el desarrollo de algunos medios o de algunas tecnologías. Hay diferentes formas de presentarlos. En esta oportunidad pues vamos a hacerlo con algunas imágenes y con alguna información relevante sobre cada uno de ellos. La información o los medios de comunicación, perdón, se han venido desarrollando
en algunas etapas que han sido identificadas y clasificadas por los estudiosos de la materia. Hay una primera etapa en donde predominan los signos y señales que buscaban, entre otras cosas, pues comunicarse entre una persona a otra. Eran unas formas de comunicación pues de muy poco alcance. Posteriormente fue la etapa del habla y del lenguaje, donde ya se desarrollan como tales formas de comunicación eh, codificadas, como el alfabeto y las diferentes lenguas que tenemos como humanidad. Por otra parte está la etapa de la escritura. Ese alfabeto pues obviamente se convierte también en una forma escrita, no solamente para hablarlo, y cuando se logra reproducir masivamente a través de la imprenta, pues se alcanza una gran difusión de la información y del conocimiento, para llegar a la etapa en la que nos encontramos actualmente, que es la etapa de la masificación de los medios de la comunicación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, comenzando por la prehistoria, pues hay que decir, en la época de los signos o de las señales, el primer sistema utilizado para transmitir noticias fue obviamente la voz humana. Hombres de poderosos pulmones en aquella época pues lanzaban eh, eh, con grandes voces pues la información para que sea escuchado por todos los miembros de la comunidad. En el mismo, digamos, durante el mismo periodo, casi que de manera sinérgica, pues se desarrolló lo que se conoce como la telegrafía acústica, que básicamente se servía de la utilización de tambores con señales previamente convenidas entre emisor y receptor, y esto lograba comunicarse a distancias prudenciales que garantizaban la difusión de la información, pero tenía ciertas limitaciones, como la necesidad de la convención previa de las señales para que pudieran ser decodificadas. Siguiendo en ese mismo sentido, ya en grandes culturas conocidas de la antigüedad, pues se desarrollaron algunos otros medios de comunicación, como la llamada telegrafía óptica, en la cual consistía básicamente en la utilización de antorchas en ciertos puntos elevados, las cuales eran movidas de un lado a otro en función de una previa codificación. Muchos años antes, muchísimos años antes de Cristo, ya se conocía la utilización del correo, eh, de correos humanos en algunas culturas, como la cultura egipcia. Igualmente también los persas, un poco más reciente, también desarrollaron servicios postales, obviamente a través de correos humanos. Y finalmente, pues los griegos y romanos también desarrollaron sus propios sistemas de correspondencia a través de las vías, en este caso de las vías romanas. Bueno, volviendo un poco a la prehistoria, como les había comentado, las formas de comunicación predominantes eran básicamente a través de sonidos, de gruñidos, que podríamos decir los que fueron las primeras formas de comunicación. También se desarrollaron señales físicas con las manos, con otros movimientos del cuerpo, digamos el baile, la danza, pudieran incluirse en este punto. Pero digamos, el gran rasgo de todas ellas era que la comunicación a distancia, es decir, el cubrimiento de grandes distancias para llevar los mensajes, pues era prácticamente imposible por las limitaciones obviamente mencionadas. A partir de allí, pues otras culturas empezaron a desarrollar ciertos tipos de escritura, como el caso de la cultura egipcia, que desarrollaron los famosos jeroglíficos, que eran la transmisión o la representación de ideas o de algunas situaciones utilizando símbolos. Esta forma de comunicación tenía la gran ventaja de que podía romper el esquema de la comunicación interpersonal, y a través de su redacción en algunos medios como el papiro o inclusive en piedra, podría hacerse llegar a grandes distancias para transmitir los mensajes. El alfabeto ya fue un logro importante de la humanidad, en cuanto logró consensuar una serie de símbolos que pudieran representar
las diferentes gesticulaciones de la voz humana. El alfabeto, pues como lo conocemos, surgió en la reunión de lo que hoy es Siria y Palestina. Posteriormente, pues algunas culturas clásicas evolucionaron, y en el caso de los griegos, pues consiguieron un alfabeto con el cual pues conocemos grandes obras literarias y teatrales que fueron desarrolladas en la antigüedad por esta gran cultura. También de la misma forma, pues eh, el Imperio Romano pues logró conservar gran parte de ese legado cultural de Grecia, y lograron difundir toda la cultura griega en lo que hoy conocemos como Europa, por todo el continente, y así ha llegado hasta nuestros días. La imprenta fue igualmente otro gran logro de la humanidad. Por allá por el año 1450, Johann Gutenberg logró un sistema de tipos móviles en el cual cada letra era un tipo móvil y permitía intercambiarlo fácilmente para imprimir grandes volúmenes de información. Hay que resaltar pues que el primer libro impreso por este sistema novedoso, pues que logró una gran difusión de la cultura y del conocimiento, fue una Biblia de 42 líneas, perdón, en el año 1456. Otro de los hitos de la comunicación que es importante resaltar es la imagen. La imagen desde la antigüedad ya se venía utilizando como medio de comunicación. Podemos reconocerlas en este caso en las culturas rupestres, las primeras pinturas, como podemos observar en la imagen superior. Estas imágenes fueron desarrolladas por las culturas primitivas para instruir a los cazadores jóvenes sobre cómo cazar animales que sirvieran pues obviamente para el sustento de la comunidad. Y si uno observa pues las diferentes pinturas rupestres que se han encontrado y que se han logrado preservar, pues básicamente reflejan escenas de caza y algunas escenas familiares. Pero igualmente también las imágenes durante su desarrollo en el curso de la humanidad pues han tenido otras aplicaciones, en este caso decorativas o ilustrativas, que también se han utilizado para transmitir conocimientos, especialmente a la población mayoritariamente analfabeta en la época medieval. Lo mismo que para la transmisión de algunas temáticas o situaciones religiosas. Inicialmente pues las imágenes eran prácticamente únicas en el sentido de que no había ningún medio de reproducción de esas imágenes. Fue hasta la Edad Media cuando se desarrollaron algunas técnicas que resalto aquí. La primera es la técnica de la xilografía, que se hacían con negativos de madera, a las cuales se impregnaban de tinta y se trasladaban al papel, que obviamente ya había sido inventado por los chinos hace mucho tiempo. La xilografía era básicamente en tinta negra. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la imagen superior, en la parte derecha de su pantalla. Mientras que la litografía logró la reproducción a color. Una de las primeras litografías que se conocen es la que observan en la parte inferior de su pantalla. La fotografía fue otro logro importante por allá por el siglo XIX. Supuso una revolución en cuanto a que logró captar imágenes de manera más rápida y con mucha mayor resolución, y obviamente con mucha mayor fidelidad. Este proceso fue desarrollado por Joseph Niepce a partir de unas láminas emulsionadas con sales de plata que son fotosensibles. La primera máquina fotográfica que se conoció pues fue el famoso daguerrotipo, ideado por el francés Daguerre, y esto tuvo un amplio desarrollo.
una de las primeras cámaras de daguerrotipo es la que pueden ver en la parte superior de sus pantallas, en la imagen en la parte superior, y en la parte inferior, digamos, una de las, no fue de las primeras, pero sí de las más conocidos daguerrotipos que se hicieron por aquella época. Bueno, entonces en el último momento de esta presentación pues vamos a hablar un poco sobre el impacto sociocultural de los medios de comunicación. El debate sobre si los medios influyen o no en la sociedad pues es amplio y involucra a muchos autores en casi todos los continentes del planeta. Sin embargo, pues no podemos negar que los medios de comunicación y por extensión los medios masivos de comunicación o lo que se conocen como los medios de masas han tenido y tienen y seguirán teniendo un enorme peso en la sociedad actual. Si partimos del postulado de que prácticamente es imposible para un individuo hoy en día comunicarse o informarse, no poder hacerlo, o sea, es prácticamente imposible. Entonces, la influencia que han tenido los medios de comunicación sobre la sociedad pues es obviamente innegable. La capacidad de influir sobre el individuo y por ende sobre la colectividad puede en algunos casos pues, resultar beneficiosa o ser perjudicial. Ese es precisamente el debate que existe alrededor de la teoría de la comunicación. Particularmente voy a citar un autor que es José Martínez, quien ha postulado algunos enfoques en donde se analiza el comportamiento de los medios de comunicación en diversas situaciones y en algunos momentos de la historia del desarrollo de los medios de comunicación a lo largo de la historia de la humanidad. Martínez propone 4 enfoques respecto al papel de los medios en cuanto a su influencia o en cuanto a su impacto en términos culturales sobre la sociedad. Estos enfoques son el enfoque de medios todopoderosos, entre comillas, el enfoque de medios o el enfoque de menor influencia de los medios en la sociedad y 2 enfoques contradictorios, el enfoque negativo y el enfoque positivo del papel de los medios. Entonces vamos a repasar uno por uno. En el caso del enfoque de los medios todopoderosos, fue una concepción que tuvo una gran predominancia durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en los años 30 y 40. En esa época, pues obviamente la prensa escrita, o sea, el periódico, era el principal medio de comunicación y de difusión de la información de aquella época. Martínez pues resalta que en este enfoque básicamente contribuía a una difusión rápida de diferentes ideologías políticas y la prensa era en este caso pues un medio eficiente para su difusión. Igualmente Martínez nos dice que el poder de influir por parte del medio de comunicación reside más en la fuente que en el contenido, es decir, quien emite la información que el contenido mismo. Esto pudiera parecer contradictorio con lo que mencionamos anteriormente sobre la difusión de la ideología, pero se explica en términos de que los contenidos o la aceptación de los contenidos mediaba más por el prestigio que pudiera tener el periódico o el periodista que estaba emitiendo la información. El enfoque de menor influencia de los medios fue predominante en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX, es decir, los años 50 y 60 de aquella época. Ya la televisión había incursionado, había aparecido como medio de comunicación en la sociedad, principalmente en la sociedad norteamericana, y había logrado constituirse en poco tiempo en el principal medio de comunicación y de transmisión de información en la sociedad.
Este enfoque nos dice que los medios por sí solos no son influyentes, en términos de que es la audiencia la que decide, interactuando con los contenidos de la información, qué acepta y qué no acepta de ese contenido. En ese caso, entonces el poder para influir va a residir en la interacción del contenido con el receptor. Aquí todavía hay un fuerte peso en el contenido emitido, y esto, pero siempre es el receptor quien decide qué contenido acepta y qué no. Entonces, ya pasando a los dos enfoques contradictorios, el enfoque negativo de los medios pues es el que manifiesta obviamente de que sí hay una afectación, que hay una influencia, en este caso negativa, por parte de los medios de comunicación, eh, normalmente relacionados con la simbología, o dicho de otra forma, por los estereotipos que se vienen formando a través de algunas representaciones sociales, de personalidades o de superestrellas, algunos modelos culturales que se han pretendido difundir a través de un medio de comunicación, que en este caso la televisión continúa siendo el medio más importante de difusión y de transmisión de la comunicación, del conocimiento. La predominancia de este enfoque fue a finales del siglo XX. Hay que destacar que mayoritariamente las posiciones de este tipo de enfoque obedecen a concepciones ideológicas de izquierda, que resaltan en términos culturales el papel negativo que juegan algunos medios de comunicación, así como también el poder avasallante o el poder homogenizador de algunos de algunos medios de comunicación, y la concepción de una cultura única o de un modelo cultural, que en este caso es el modelo norteamericano. La influencia en este caso reside nuevamente en los contenidos, en términos de que son los que vienen a mostrar esa cultura que les he venido mencionando, ese estereotipo de cultura o ese modelo cultural que se quiere imponer y que se quiere avasallar sobre las sociedades. Y finalmente el enfoque positivo es predominante a finales del siglo XX. Aquí en este caso la televisión continúa, aunque ya el internet y la utilización de los teléfonos celulares con diferentes aplicaciones pues ya tienen un rol importante dentro de la sociedad, pero indiscutiblemente sigue siendo la televisión el medio de comunicación de mayor aceptación, con mayor penetración en todos los hogares y en todas las sociedades del planeta. Entonces, sigue siendo la televisión quien tiene, digamos, el peso de la transmisión. Algunos autores consideran pues que los medios de comunicación en general y especialmente la televisión pues influyen de manera positiva, básicamente por el carácter educativo que per se traen, pero sin embargo conservan cierto grado de negatividad que ellos llaman marginal, en términos de que siempre hay un modelo cultural que se trata de imponer a través de ese medio de comunicación. Pero igualmente aquí surge el concepto de la audiencia activa, que decide qué contenido consume. Esta audiencia activa cobra una importancia fundamental en el caso del Internet, considerado como medio también de comunicación, debido a que esta audiencia activa deja de ser una audiencia formal para pasar a ser de simple consumidor de contenidos a productor de contenidos. Entonces, el carácter positivo viene dado precisamente por la forma en la cual el receptor de la información también se convierte a su vez en emisor y participa en el proceso de la comunicación como tal de manera mucho más activa
y participativa, logrando disminuir de alguna forma ese grado de negatividad marginal del que hablan los autores que defienden este enfoque. Esta es la bibliografía en la cual me basé para desarrollar esta presentación. Puede ser consultada porque contiene en todos los casos pues los enlaces, las URL, para que puedan ser consultadas en cualquier momento por quienes revisen esta presentación. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.